Ahora vamos a otro tema y que tiene que ver con las medidas de fuerza de la semana que viene, que van a comenzar justamente de docentes de la universidad. El no comienzo de las clases y la no toma de exámenes en el turno correspondiente a este periodo, al segundo semestre. La carta es dirigida a los estudiantes. La idea es que se tome conciencia, que la comunidad universitaria tome conciencia y que haya una respuesta a los estudiantes que reclaman y muy bien su derecho a estudiar. Pero también los docentes tienen derecho a cobrar sus sueldos para que los estudiantes tengan derecho a estudiar. Exactamente, es una cadena, ¿no? Sin dudas. Ayer pasábamos los números que habían elaborado los mismos docentes de la Facultad de Ciencias Económicas, ¿no? La diferencia que hubo en 6 meses, hubo más pérdida de salario que todos los años, por ejemplo, de Macri. Por ejemplo, ¿no? Hubo más todavía. Un dato más que elocuente. Exactamente. Y el análisis de esta carta y la referencia a los estudiantes en esta nota. Vamos a hacer una carta abierta que un poquito, por un lado, explique y comente cuál es la situación salarial que estamos viviendo las y los docentes de las universidades nacionales, y por otro, que discuta un poquito, ¿no? Respecto a esto de la medida en sí, respecto al derecho, como vos decís, a quién debe garantizar el derecho a la educación, que comente un poco cuáles son las medidas que hemos tomado hasta ahora. Por ejemplo, si no se paga la energía eléctrica, si no se le paga EPEC, EPEC le corta la luz a la universidad, ¿la culpa la tiene EPEC o la tiene la universidad o el Estado Nacional que no le da el dinero para pagar la luz? Claro, eso se me ocurría a mí como un ejemplo, ¿no? Digo, si de golpe el Estado Nacional decidiera no pagar la luz, a nadie se le ocurre, o pagar la mitad de la luz, como se le está pagando a muchos docentes, ¿no? La mitad de lo que recibían en diciembre del año pasado, a nadie se le ocurriría decir que EPEC tiene la responsabilidad de no garantizar el acceso a la educación o no garantizar un acceso a la educación en condiciones dignas, con lujo, con lo que sea, ¿no? Bueno, ¿por qué a las y los docentes, lo mismo pasa con otros trabajadores y trabajadoras de la universidad, ¿no? Pero bueno, en este caso los docentes, que vemos que nuestro salario cayó un cuarto o entre un cuarto y la mitad con respecto a diciembre, ¿por qué se nos exige que garanticemos ese derecho, ¿no? Entonces, claro, el derecho a cobrar un salario digno también es un derecho, lo mismo que el derecho a estudiar. Por supuesto, y lo que tenemos que entender es que el derecho a estudiar y el derecho a una educación y el derecho a un examen depende de condiciones dignas para todos los trabajadores y para las trabajadoras. Hubo aumentos presupuestarios en partidas que tienen que ver con los gastos de funcionamiento, la luz, el gas, los servicios, etcétera. Pero salarios no. Pero los docentes, claro, los docentes seguimos en una situación crítica, ¿no? Cobrando entre el 26%, digamos, los que menos peor están cobrando un 26% menos en términos reales que lo que cobraban en noviembre del año pasado, cuando antes del inicio de este gobierno, ¿no? ¿Los estudiantes toman conciencia de esto, se dan cuenta o simplemente reclaman su derecho a educar en contra de los docentes? Todavía no hemos tenido la posibilidad de poder establecer un diálogo con los estudiantes, pero sí creemos realmente, hemos tenido discusiones como estas con los paros que tuvimos en este semestre. Como yo te decía, no es que la primera medida que se nos ocurre de la cabeza es decir, ¿qué hacemos? Bueno, no tomemos examen. No, venimos con una serie de medidas, paro, actividades de clases públicas, actividades de concientización, la marcha universitaria que hicimos, que fue masiva en abril de este año, ¿no? Entonces, hemos tenido estos diálogos y cuando uno puede dialogar cara a cara con los y las estudiantes, yo creo que hay una forma de establecer un buen diálogo, ¿no? La idea es que, de hecho nosotros cerramos un poco la invitación, la carta con esto, con una invitación a que nos encontremos en la facultad. Nosotros hemos desarrollado durante todo el semestre una asamblea interclaustros en la facultad donde nos encontramos con estudiantes, con no docentes, con las autoridades mismas de la facultad también que han participado. Entonces, la idea es de nuevo apostar a encontrarnos, ¿no? La carta es un poco eso, es nosotros el profe que te da el práctico no es un ser que te está queriendo dejar sin el derecho a educación, sino que también es alguien que trabaja, que tiene un laburo.